aquí está el documento que voy a agregar al grupo. Bueno, es la actividad experimental número 1, método científico, y comienza con una breve introducción que ustedes van a leer de forma detallada. Al finalizar esa breve introducción, plantea un problema en forma de pregunta y posteriormente nos dice que deberán elaborar una hipótesis. Ustedes ya elaboraron una hipótesis en sus actividades de la semana pasada. Y bueno, ustedes ya saben que una hipótesis es una posible respuesta al problema. El problema ya aquí lo están planteando. Posteriormente nos plantea los objetivos de este trabajo experimental, que son identificar los pasos del método científico, reconocer la importancia de la recolección apropiada de datos y reconocer la importancia del método científico. Posteriormente vienen los materiales. Después de eso viene el método. Como la actividad experimental se titula Mosquitos insaciables, lo que ustedes van a elaborar es una serie de trampas para mosquitos. Y bueno, con eso se van a ayudar para responder la pregunta. Aquí viene detallada la forma en la que ustedes van a diseñar, a generar esas trampas y de cualquier forma al final, como dice aquí, en el anexo 1 viene una serie de imágenes de esta misma elaboración por si tienen alguna duda. De cualquier forma, si algo no queda claro, pues les pido que me pregunten, por favor. Al final de todos estos pasos detallados, dice toma fotos a las trampas una vez colocadas y del proceso de elaboración de las mismas, ya que deberás incluirlas en el reporte. Entonces, bueno, para que no se les olvide, ir tomando fotos de la elaboración y del producto final que son sus trampas. Después dice que sus trampas las van a colocar al atardecer afuera de su casa y que al día siguiente las van a revisar para ver si cayeron insectos, principalmente mosquitos. Para procesar sus resultados, deberán contar cuántos mosquitos recolectaron en cada trampa y si cayeron otro tipo de insectos hay que contarlos también. Dice aquí que realicen tablas y aquí se presenta un ejemplo de una tabla. Sin embargo, ustedes pueden diseñar la tabla que se adapte a las necesidades de los insectos que hayan atrapado. También dice que realicen gráficos. Esas tablas y esos gráficos nos dice aquí en el siguiente punto que la recomendación es elaborarlos en Excel para evidentemente facilitar el trabajo. Ustedes identificarán y seleccionarán las tablas y los gráficos que consideren más adecuados para su trabajo. Luego dice en el número 6, utiliza el siguiente cuestionario como guía para poder hacer tu análisis de resultados. Esta es un pequeño cuestionario de 5 preguntas que ustedes tienen que investigar, por eso ahí en negrita resaltado dice realiza una investigación. Tienen que investigar estas preguntas y las respuestas les ayudarán a analizar los resultados. O sea, me refiero a dar respuesta por qué en la trampa 1 hay más o menos insectos que en la 2, por qué en la trampa 3 no hay insectos, etcétera, etcétera. Entonces, como toda investigación, tendrán que ir anotando las referencias de donde vayan encontrando sus respuestas. Una vez que hayan realizado su investigación y tengan sus respuestas, ahora sí se van a ayudar de esas respuestas para analizar sus datos y ponerlo en la parte de su reporte final. Finalmente, aparte ahí de ese análisis de resultados, dice aquí que van a incluir en ese análisis los pasos del método científico que emplearon o que lograron identificar durante la realización de esta actividad.
Y bueno, por acá tenemos una guía del formato para la entrega del reporte final. Son 9 puntos que deben de incluir su reporte. Y bueno, el primero es la carátula y ahí viene desglosado, nombre de la institución, título de la práctica, autor, grupo, nombre completo del profesor, fecha de elaboración del experimento y fecha de entrega del reporte. Entonces, la entrega del reporte va a ser igualmente el día viernes. Entonces, ahí ustedes van a anotar qué hicieron su experimento, etcétera. El número 2 dice introducción. Debes elaborar una propia. O sea, cada quien va a redactar su propia introducción y dice, en esta explica de manera resumida de qué trata su trabajo. Van a resumir ahí de qué hicieron en su trabajo, cuáles fueron sus resultados, etcétera. Siguiente, dice problema a resolver. Ese vamos a poner el mismo de la práctica, el mismo que se planteó en forma de pregunta. Hipótesis, pues la que ustedes formularon. Los objetivos son los que están ahí planteados en el documento al inicio. Después viene la parte de materiales y métodos. Y muy importante, y está resaltado en negritas, dice, debes hablar en tiempo pasado. Si bien al inicio de la práctica nos detalla o nos desglosa ahí el material y el método que vamos a utilizar, el método se refiere a la confección de las trampas. Entonces, nosotros igualmente vamos a utilizar eso, pero lo vamos a poner en tiempo pasado. Por ejemplo, si en el punto número 1 decía lava las botellas, vamos a poner lavé las botellas, coloqué una cucharada de levadura, etcétera, etcétera. Aquí viene un ejemplo de otro trabajo. Dice, para iniciar el trabajo experimental, puse en un tubo de ensayo gelatina de limón. Todo entonces lo vamos a referenciar en tiempo pasado. Muy importante, aquí vamos a agregar las fotos de las trampas y las fotos del proceso de elaboración y las vamos a ir referenciando como aquí, como este ejemplo. Le agregamos pintura roja, figura 1. Entonces vamos a ir nosotros describiendo lo que hicimos y ayudándonos de las fotos que ustedes fueron tomando de su proceso. Posteriormente viene la parte de resultados y análisis de resultados. Aquí en esta sección dice que deben de poner las tablas y las gráficas que elaboraron y referirlas en el texto. O sea, se refiere a que, bueno, en esta tabla podemos observar los mosquitos atrapados en la trampa número 1 o en la trampa número 2, etcétera. O esta gráfica muestra que se atraparon más moscas que mosquitos en la trampa número 3, etcétera. Así se tienen que ir referenciando en la parte de resultados. Ahora, para la parte de análisis de resultados, dice aquí que recuerda que las preguntas guía no las debes anotar, o sea, no van a anotar como tal la pregunta y la respuesta, solamente las respuestas nos van a ir ayudando a relacionarlas con los resultados. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿por qué debemos de poner agua tibia y no agua caliente? Entonces, bueno, ahí vamos a ir relacionando. En la trampa número 1, como agregué levadura, el agua debe de estar caliente por tal razón, etcétera, etcétera, ¿ok? Y muy importante, deben poner las citas de la investigación que realizaron. Igualmente vamos a utilizar entre paréntesis figura o tabla, etcétera, dependiendo de lo que vayamos a ir refiriendo, ya sean tablas, ya sean gráficas o incluso alguna foto que igualmente quieran poner aquí como ayuda. Después vienen las conclusiones y dice aquí que deben de ser muy puntuales y aquí como ejemplos viene la gelatina se tornó violeta al agregar el colorante debido a que la gelatina de limón es verde. Bueno, aquí vamos a poner nuestras conclusiones tomando en cuenta lo que ustedes investigaron. Bueno, los mosquitos se alimentan de sangre por tal o tal razón y les pican a los seres humanos por tal y tal razón, etcétera, ¿ok? Por último viene la bibliografía o referencias utilizadas. Y bueno, aquí ustedes ya saben que deben de anotar sus referencias
como mínimo, yo les pido que usen 3 fuentes. Ajá. Pueden utilizar revistas, libros o tesis o páginas de internet. Aquí les dejo los ejemplos de cómo citar revista, libro y tesis, y el ejemplo de cómo citar una página de internet ya lo había agregado al grupo. Ténganlo muy en cuenta y realicen sus citas de forma correcta, ¿ok? Porque es algo muy importante. Y finalmente, bueno, aquí está lo que les comentaba del anexo 1, las fotos paso a paso de cómo han de confeccionar sus trampas. Por si tienen alguna duda, bueno, pueden consultar este anexo fotográfico que les ayudará a confeccionar de mejor manera sus trampas, ¿ok?